Semana conversó con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien ha explicado cómo va a funcionar el impuesto en el caso de las iglesias. Ha señalado él que en ningún momento desde el gobierno Petro se ha pensado en un impuesto que tenga que ver con el culto, sino que tiene que ver con actividades que no estén relacionadas justamente con este tema. Esto lo dicho por el director de la DIAN. Quiero preguntarle algo, y es la reforma tributaria, que es el tema del que más se está discutiendo. ¿Creía usted en un comienzo, director, que esa discusión iba a ser, digamos, tan tensa, tan difícil, porque no ha sido nada fácil? Ahorita el ministro nos decía que no había una reforma tributaria tan discutida en Colombia. ¿Se la imaginaba usted así de difícil y de luchada? Creo que es difícil imaginarse el detalle de estas cosas hasta que uno llega a ellas, pero sí, ha sido un reto buscar puntos medios, conciliar con distintos grupos, la inmensa mayoría de ellos con intereses y con propuestas muy legítimas que iban en contra de lo que nosotros habíamos planteado inicialmente. Pero creo que es un proceso en el cual se añaden muchas cosas positivas y el resultado final sigue siendo una reforma tributaria progresiva, que es el compromiso central del programa de gobierno. Director, y con la reforma que se había planeado al comienzo, muchas cosas se cayeron. Usted es académico, usted sabe del tema, pero ¿se imaginaba de pronto que tantas cosas iban a cambiar? Porque sí, de la idea original de la reforma tributaria a lo que tenemos ahora, hay un gran trecho. Yo diría que los principales puntos de la reforma tributaria se mantienen. Primero, es una reforma tributaria progresiva que no toca a las personas con ingresos inferiores a 10 millones de pesos. Segundo, es una reforma que aumenta de manera sustancial el recaudo. Estamos hablando de casi 2 puntos del PIB, y además es una reforma tributaria que pues falta aprobarla, y creo que es importante que la ciudadanía esté muy pendiente, pero es una reforma que en su estado actual nos da las herramientas para fortalecer la lucha contra la evasión, que es uno de los componentes más regresivos del sistema tributario, y en ese sentido general se ha mantenido como lo que habíamos propuesto. Hay 1000 componentes de la reforma, algunos que nos gustaban bastante, que ya no continúan, como por ejemplo el impuesto a pensiones superiores a 10 millones de pesos, pero creo que en general la esencia de lo propuesto se mantiene y va a servir para financiar la educación, la salud, la infraestructura y todas aquellas cosas que son las que estamos pagando cuando pagamos impuestos. Director, y sobre el tema de, hace unos días usted hablaba de legalizar la propuesta, de legalizar la cocaína. El ministro de Justicia salió a decir, no, aquí no, la nueva política de drogas del gobierno no está contemplando esa legalización. ¿Qué decir frente a ese cruce, digamos, de opiniones frente a un tema? Que hay que decir, son opiniones por ahora. Son opiniones, fue un tuit. Yo no saqué ninguna propuesta, ningún proyecto de ley, pero haciendo eco de lo que mencionaba el presidente Petro, hablando ante las Naciones Unidas y en distintos foros. Creo que es una conversación que el mundo tiene que tener, y creo que en eso estamos de acuerdo todos. De nuevo, no fue una propuesta, fue un tuit, y sin embargo creo que llevó una conversación que el país necesita tener. Por último, director, el impuesto a las iglesias. Un país mayoritariamente católico dice por qué, seguramente han hablado incluso de persecución al culto, pero hay que explicarle a los colombianos de qué se trata, si es impuesto a las iglesias o es a las actividades, director, que se hagan en una iglesia, como una cafetería, un restaurante, o sea, ¿cómo funcionará ese tema? En el estado actual de este artículo en el proyecto de ley no es un impuesto a las actividades de las iglesias relacionadas con el culto. Más aún, el culto de las iglesias es algo que puede incluir muchas cosas, porque hay actividades comerciales que son una parte integral del culto mismo. Pensemos, por ejemplo, en una comunidad judía que tiene una tienda de productos kosher. Decir que esto no está relacionado con el culto sería un malentendido fundamental con respecto a lo que es esa tradición religiosa, y este tipo de actividades también están protegidas porque no solo se graban actividades, mejor dicho, no es solo que se graban actividades comerciales realizadas por las iglesias, sino que se graban actividades comerciales que no estén relacionadas con el culto. Por ejemplo, director, ¿cómo cuáles?
Pues, o sea, por ejemplo, si una iglesia montara una fábrica de carros, pues uno podría decir, mi religión no está muy relacionada con la fábrica, con la fabricación de automóviles, pero en la interpretación actual o sea, en el texto como está actualmente, creo que la inmensa mayoría de las actividades que legítimamente están relacionadas con el culto siguen estando protegidas, y vale la pena añadir que esto no es, o sea, aquí no se está modificando específicamente algo para las iglesias, sino para todos los no contribuyentes del impuesto de renta, que incluyen partidos políticos, que incluyen cosas como fondos de empleados. O sea, es una categoría de contribuyentes dentro de los cuales cabe la posibilidad de que haya ciertos malos usos de este beneficio, de este privilegio de ser no contribuyentes del impuesto de renta, y se está ajustando esto, pero en ningún momento se graban las actividades de las iglesias relacionadas con el culto, y las actividades relacionadas con el culto muchas veces incluyen algunas actividades comerciales. Director, una última pregunta. ¿Hay mucha evasión o qué han encontrado ustedes por parte de las iglesias de varias religiones en Colombia? ¿Había mucha evasión en Colombia por parte de las iglesias? La inmensa mayoría de las iglesias son pequeñitas, los pastores no reciben sueldos de las iglesias, las construyen con las uñas, y esto es lo que representa la realidad de la gran mayoría de las iglesias. Hay algunos casos de potenciales de abuso que se estudiarán, pero no representan a la inmensa mayoría de las comunidades religiosas del país. Ha señalado el director de la DIAN que no considera que haya, digamos, un común denominador en las iglesias de alta evasión de impuestos, pero lo que se busca sí es gravar esas actividades, como él ha dicho, que no tienen que ver con la práctica de la fe, del credo o del culto. Esto es Semana.